Algunas confirmaciones pueden sorprender al público en cuestión de segundos. Pero con José Ron, lo que dejó atónitos a todos no fueron solo los rumores de boda, sino la forma en que admitió que ella está embarazada, con una mirada completamente diferente a la que el público había visto hasta entonces. El hombre que había evitado repetidamente el tema del matrimonio, a quien habían llamado Playboy, que no quería compromiso, ahora se mostraba sorprendentemente tranquilo. ¿Qué provocó el cambio de José Ron a los 44 años? ¿Y quién es la mujer tan especial que lo hizo decidirse a casarse después de años de mantenerse alejado de las relaciones serias? Este video no se trata solo de un anuncio impactante. Detrás de él se encuentran las presiones de la edad, las relaciones inconclusas, la soledad que nunca ha revelado por completo, y el miedo a perder la libertad de un hombre que ha vivido demasiado tiempo bajo los focos. Ella está embarazada, y sí nos vamos a casar. Apenas José Ron pronunció esas palabras, el ambiente cambió de inmediato. La conversación dejó de sentirse como una entrevista cualquiera, y se convirtió en uno de esos momentos incómodos donde nadie sabe exactamente qué decir después. El conductor intentó mantener la sonrisa, pero la sorpresa era demasiado evidente. Incluso las personas detrás de cámaras comenzaron a mirarse entre sí como si acabaran de escuchar algo imposible. Y la verdad es que para muchos sí lo era. Porque durante años, José Ron fue precisamente el hombre que siempre evitó hablar seriamente sobre matrimonio, hijos o compromisos definitivos. El mismo actor que repetía una y otra vez que disfrutaba su libertad y que no sentía ninguna necesidad de cambiar su estilo de vida, ahora aparecía diciendo con absoluta tranquilidad que estaba listo para casarse. Lo más impactante no fue solamente la noticia, fue la manera en que él la dijo. No sonaba nervioso, no parecía presionado. Tampoco tenía esa actitud incómoda de las celebridades cuando intentan escapar de preguntas personales. Esta vez era diferente. José Ron hablaba con una calma extraña, como si finalmente hubiera aceptado algo que llevaba demasiado tiempo intentando negar. Y justamente eso hizo que miles de personas comenzaran a preguntarse qué había pasado realmente detrás de cámaras durante todos estos meses. ¿Por qué un cambio tan grande no aparece de un día para otro? Nadie pasa años huyendo del compromiso para luego anunciar una boda de manera tan natural sin haber vivido algo profundo antes. La entrevista había comenzado de forma relajada. José Ron sonreía mientras hablaba de trabajo, de nuevos proyectos y de la etapa tranquila que estaba viviendo últimamente. Pero incluso antes de aquella confesión, algunos ya habían notado detalles distintos en él. Se veía menos acelerado, menos impulsivo. Había momentos donde parecía perderse en sus pensamientos mientras escuchaba las preguntas. Su lenguaje corporal ya no transmitía esa energía despreocupada que durante años lo convirtió en uno de los hombres más codiciados de la televisión mexicana. Ahora parecía alguien más reflexivo, más emocional, incluso un poco vulnerable. Y tal vez fue precisamente ese cambio el que terminó preparando el momento que nadie esperaba escuchar. Cuando el conductor mencionó indirectamente los rumores sobre su vida sentimental, muchos pensaron que José Ron reaccionaría como siempre. Una broma rápida, una sonrisa encantadora y un cambio elegante de tema. Pero no ocurrió así. Hubo un silencio breve. José Ron bajó la mirada unos segundos, respiró profundamente y después soltó aquella frase que terminaría recorriendo todos los programas de espectáculos pocas horas más tarde. Ella está embarazada. Y sí nos vamos a casar. El estudio entero quedó congelado. Nadie esperaba una confesión tan directa, mucho menos viniendo de alguien que durante años construyó una imagen de hombre libre difícil de retener emocionalmente y completamente alejado de cualquier idea de estabilidad familiar. En cuestión de minutos, el video comenzó a circular por todas partes. Las redes sociales explotaron de inmediato. Algunas personas aseguraban que se trataba de una estrategia publicitaria. Otros pensaban que José Ron estaba bromeando o exagerando para llamar la atención. Pero mientras más veces se repetía el fragmento de la entrevista más claro, resultaba que hablaba completamente en serio. La expresión de su rostro no parecía actuada. Había algo sincero en su mirada.
Algo que incluso incomodó a muchos de sus seguidores, porque por primera vez José Ron no estaba interpretando al galán seguro de siempre. Estaba mostrando una versión mucho más humana y mucho más cansada emocionalmente. Muchos periodistas comenzaron a rescatar entrevistas antiguas donde él hablaba del amor como algo complicado. Durante años confesó varias veces que le costaba imaginarse atrapado en una rutina familiar. También dejó entrever que el miedo a perder su independencia había destruido varias relaciones importantes de su vida. Por eso la noticia del posible embarazo y la boda generó todavía más impacto, porque obligaba a todos a preguntarse qué había cambiado dentro de él para tomar una decisión tan distinta a todo lo que defendió durante años. Lo curioso es que José Ron no intentó apagar los rumores después de aquella entrevista. En otro momento, probablemente habría desaparecido unos días o habría pedido privacidad para evitar la presión mediática. Esta vez no. Permaneció tranquilo. Y ese silencio terminó diciendo mucho más que cualquier comunicado oficial. Había algo en su actitud que hacía pensar que llevaba tiempo preparándose emocionalmente para este momento. Como si finalmente hubiera aceptado que ya no quería seguir viviendo exactamente igual que antes. Algunas personas cercanas al actor comenzaron a comentar discretamente que llevaba meses diferente, más reservado, más selectivo con su círculo personal y mucho menos interesado en la vida social que antes parecía disfrutar constantemente. Incluso algunos aseguraban que por primera vez lo escuchaban hablar seriamente sobre estabilidad emocional y sobre la posibilidad de formar una familia algún día. Y aunque nadie imaginaba que esa transformación terminaría tan pronto en rumores de embarazo y boda, ahora muchas piezas comenzaban a tener sentido. La presión mediática tampoco ayudaba. A los 44 años, José Ron empezó a enfrentar preguntas distintas. Ya no se trataba solamente de su carrera o de nuevos proyectos televisivos. Cada entrevista terminaba girando alrededor de su vida sentimental. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? ¿Todavía le tienes miedo al compromiso? ¿Nunca has pensado en tener hijos? Durante mucho tiempo logró escapar de esas preguntas con facilidad, pero quizá algo comenzó a cambiar silenciosamente dentro de él. Porque aunque la fama puede distraer durante años, llega un momento donde la soledad empieza a sentirse diferente. Las fiestas dejan de emocionar igual. Las relaciones pasajeras comienzan a cansar. Y las noches vacías pesan más de lo que cualquiera imagina. Tal vez por eso aquella confesión impactó tanto. No parecía el anuncio perfecto y calculado de una celebridad buscando titulares. Sonaba más bien como la confesión tardía de un hombre que finalmente entendió que llevaba demasiado tiempo huyendo de algo importante. Y mientras miles de personas seguían debatiendo si realmente estaba listo para casarse, o convertirse en padre, José Ron parecía más tranquilo que nunca. Como si por primera vez en muchos años hubiera dejado de pelear contra sí mismo. Pero la verdadera sorpresa apenas comenzaba, porque detrás de aquella confesión existía una historia mucho más profunda, una mujer que había logrado cambiar aspectos de José Ron, que nadie antes había conseguido tocar, y una serie de decisiones silenciosas, que explicarían por qué el actor más temido por el compromiso ahora parecía dispuesto a comenzar una vida completamente distinta. Durante años muchas mujeres pasaron por la vida de José Ron, pero ninguna consiguió cambiar realmente la forma en que él veía el amor. Siempre parecía enamorarse con intensidad al principio, pero cuando las relaciones comenzaban a volverse demasiado serias, algo dentro de él se apagaba lentamente. Era como si existiera una barrera invisible que nadie lograba cruzar por completo. Por eso cuando comenzaron los rumores sobre una mujer capaz de hacerlo hablar de boda y de familia, el público entendió inmediatamente que esta vez no se trataba de una relación cualquiera. Lo más extraño fue que todo ocurrió de manera silenciosa. No hubo fotografías escandalosas al inicio. Tampoco declaraciones románticas en redes sociales, ni entrevistas hablando de un gran amor. Al contrario, José Ron parecía estar protegiendo esta relación más que cualquier otra que hubiera tenido antes. Y justamente, eso empezó a despertar sospechas entre quienes siguen cada movimiento de las celebridades mexicanas.
Porque cuando un hombre acostumbrado a mostrar una vida despreocupada, de pronto decide esconder algo con tanto cuidado, normalmente es porque esa persona significa muchos más de lo que quiere admitir públicamente. Las primeras señales comenzaron a aparecer en pequeños detalles que para muchos pasaron desapercibidos. José Ron empezó a reducir sus apariciones nocturnas, dejó de involucrarse en ciertos ambientes sociales y poco a poco se volvió más reservado. Algunos periodistas incluso comentaron que ya no tenía la misma actitud coqueta de antes durante las entrevistas. Había algo distinto en su energía, más calma, más estabilidad. Y aunque él seguía intentando mantener su vida privada lejos de los titulares, las personas cercanas a su entorno comenzaron a notar cambios evidentes. Según varios comentarios filtrados discretamente por personas del medio artístico, José Ron comenzó a hablar diferente sobre el futuro desde que ella apareció en su vida. Antes evitaba conversaciones relacionadas con matrimonio o hijos. Ahora, en privado, parecía menos incómodo cuando surgían esos temas. Incluso algunos amigos aseguraban que nunca lo habían visto tan emocionalmente conectado con alguien. Eso sorprendió muchísimo porque durante años, José Ron construyó fama de hombre difícil de convencer sentimentalmente. Muchos pensaban que simplemente jamás renunciaría a su libertad. Y quizá él mismo también lo creyó durante mucho tiempo. La mujer detrás de esta transformación no necesitó llamar la atención públicamente para convertirse en una pieza fundamental en su vida. De hecho, una de las cosas que más habría impactado a José Ron fue precisamente la tranquilidad que ella transmitía. Mientras otras relaciones en el pasado terminaron rodeadas de rumores, presión mediática o expectativas imposibles, esta vez parecía existir algo completamente distinto. Una conexión mucho más madura, más silenciosa y menos impulsiva. José Ron comenzó a verse diferente incluso físicamente. Más relajado, más pausado al hablar. Menos ansioso por demostrar constantemente esa imagen de hombre seguro y seductor que lo acompañó durante tantos años. Era como si poco a poco hubiera dejado de actuar para convertirse simplemente en él mismo. Y para alguien que ha vivido durante décadas bajo el peso de la fama, eso no es algo pequeño. Muchas personas creen que el amor cambia a cualquiera, pero en realidad no todas las relaciones transforman profundamente a una persona. Algunas solamente distraen. Otras emocionan temporalmente. Pero hay relaciones que obligan a alguien a enfrentarse consigo mismo. Y eso parece haber ocurrido con José Ron. Porque detrás de las cámaras, lejos de las entrevistas y de las fotografías perfectas, él también arrastraba inseguridades que casi nunca mostraba públicamente. Aunque siempre proyectó confianza a la realidad, es que José Ron llevaba años evitando ciertas conversaciones importantes consigo mismo. El paso del tiempo comenzó a pesar más de lo que imaginaba. Ver cómo otros amigos formaban familias, cómo las prioridades cambiaban, y cómo las relaciones superficiales dejaban de llenar vacíos emocionales, terminó afectándolo poco a poco. Pero probablemente no lo habría admitido jamás si esta mujer no hubiera aparecido en el momento exacto. Lo curioso es que ella no parecía intentar cambiarlo directamente, y tal vez ahí estuvo la diferencia. No le exigía convertirse en alguien distinto. No presionaba públicamente por una boda ni utilizaba la relación para llamar la atención. Según varias personas cercanas, la relación creció lentamente sin escándalos y sin la necesidad constante de validación pública. Algo bastante raro dentro del mundo del espectáculo. Con el tiempo, José Ron empezó a mostrarse más abierto emocionalmente. Ya no hablaba del amor con cinismo o evasión. Incluso en algunas entrevistas recientes, dejó escapar frases que antes jamás habría dicho. Comentarios sobre estabilidad, tranquilidad emocional y sobre la importancia de compartir la vida con alguien. De verdad comenzaron a aparecer cada vez más seguido. Y aunque muchos no lo notaron en ese momento, ahora esas declaraciones parecen tener muchísimo sentido. Porque detrás de aquella famosa confesión sobre el embarazo y la boda, existía un proceso emocional mucho más largo de lo que la gente imaginaba. José Ron no despertó un día decidido a casarse.
fue cambiando lentamente, tal vez sin darse cuenta al principio, tal vez luchando internamente contra esa idea durante meses. Pero hubo un momento donde dejó de tener miedo a algo que antes parecía insoportable para él quedarse. Y quedarse implica muchas cosas. Implica aceptar rutinas, silencios, responsabilidades, y una estabilidad que durante años él confundió con perder libertad. Sin embargo, al acercarse a los 44 años, algo dentro de él comenzó a ver la vida de otra manera. Porque llega un punto donde seguir huyendo deja de sentirse emocionante y empieza a sentirse vacío. Por eso la noticia golpeó tan fuerte al público. No era simplemente otra historia romántica de celebridades. Era la transformación inesperada de un hombre que parecía incapaz de imaginarse en ese papel. Y quizá por eso tantas personas quedaron emocionalmente atrapadas en esta historia. Porque en el fondo mucha gente entendió perfectamente lo que estaba pasando. A veces, no es que alguien le tenga miedo al amor. A veces, simplemente no había encontrado a la persona que lograra hacerlo sentir en paz. Sin embargo, cuando parecía que José Ron finalmente estaba viviendo la etapa más estable de su vida, comenzaron a surgir rumores todavía más intensos alrededor del supuesto embarazo. Y con ellos llegaron también las críticas, las dudas y una presión mediática que pondría a prueba todo aquello que apenas comenzaba a construir. Después de aquella confesión inesperada, la vida de José Ron dejó de pertenecerle por completo. Lo que comenzó como una simple declaración durante una entrevista, terminó convirtiéndose en una tormenta mediática imposible de controlar. Cada programa de espectáculos quería descubrir la identidad de la mujer, confirmar el supuesto embarazo y averiguar si la boda realmente iba a ocurrir. Pero mientras el público buscaba respuestas desesperadamente, José Ron parecía encerrarse cada vez más en sí mismo. Las redes sociales explotaron de una manera brutal. Miles de comentarios aparecían cada minuto. Algunos seguidores celebraban la noticia con emoción, asegurando que finalmente había encontrado estabilidad emocional. Otros, en cambio, se mostraban desconfiados. Había quienes insistían en que todo era demasiado repentino, demasiado extraño para alguien que pasó años evitando cualquier conversación relacionada con matrimonio o hijos. Y justamente esa duda colectiva terminó alimentando todavía más la presión sobre él. Lo más complicado para José Ron no fue solamente soportar las críticas, fue darse cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo enfrentando el escándalo. Ahora, había otra persona en medio de toda esa exposición. Una mujer que hasta hacía poco podía vivir tranquilamente lejos de los titulares, y que de pronto comenzó a convertirse en objetivo constante de rumores, fotografías robadas y comentarios crueles en Internet. Cada vez que aparecía una nueva imagen de ambos, comenzaban las especulaciones. Se le nota el embarazo, ella luce incómoda, él parece nervioso, seguramente la boda fue apresurada. La gente analizaba absolutamente todo. La ropa, los gestos, las miradas, incluso la distancia entre ellos, cuando caminaban juntos. Y aunque muchas celebridades terminan acostumbrándose al escándalo mediático, esta situación parecía afectar especialmente a José Ron, porque por primera vez sentía que alguien importante para él estaba siendo arrastrado por el ruido de su fama. Personas cercanas al actor comenzaron a comentar que él estaba mucho más sensible de lo habitual. Había días donde evitaba leer noticias sobre sí mismo. En algunas ocasiones, incluso habría cancelado reuniones o apariciones públicas para mantenerse alejado de las cámaras. Y aunque intentaba mostrarse tranquilo frente al público, quienes lo conocían, notaban que la presión comenzaba a pesarle emocionalmente. Lo más difícil era la contradicción que vivía internamente. Durante años, José Ron defendió su libertad con absoluta firmeza. Siempre creyó que mantener distancia emocional lo protegía precisamente de este tipo de situaciones. Pero ahora, al involucrarse de verdad con alguien, descubrió algo que probablemente nunca había experimentado de esa manera: miedo. No miedo al compromiso esta vez, sino miedo a que el mundo exterior destruyera algo que apenas estaba comenzando a construir. Los medios tampoco ayudaban demasiado. Algunos programas comenzaron a insinuar que el embarazo había sido la razón principal detrás de la boda,
Otros aseguraban que José Ron simplemente estaba atravesando una crisis emocional relacionada con la edad. Incluso hubo quienes afirmaron que no duraría mucho tiempo en una relación tan seria, porque siempre terminaba escapando. Escuchar constantemente ese tipo de comentarios comenzó a afectarlo más de lo que él quería admitir. Sin embargo, hubo algo que sorprendió muchísimo a la gente durante esos meses. José Ron no huyó. En otras etapas de su vida probablemente habría desaparecido emocionalmente o habría tomado distancia para evitar sentirse atrapado. Esta vez ocurrió lo contrario. Mientras más crecía la presión mediática, más protector parecía volverse con ella. Y eso hizo que muchos empezaran a ver una versión completamente distinta del actor. Algunas imágenes captadas por paparazzis mostraban a un José Ron mucho más atento y cuidadoso. Ya no era solamente el galán relajado de siempre. Ahora transmitía preocupación, responsabilidad y una necesidad constante de mantener calma alrededor de la mujer que estaba a su lado. Ese cambio fue imposible de ignorar para quienes llevaban años observando su comportamiento sentimental. Pero detrás de toda esa aparente tranquilidad, existía también un desgaste emocional enorme. Porque aunque José Ron intentaba mostrarse fuerte, el escándalo comenzaba a remover inseguridades que llevaba años escondiendo. El paso del tiempo empezó a golpearlo de una manera distinta. A los 44 años, la idea de perder algo importante ya no se sentía igual que antes. Las relaciones dejaron de parecer reemplazables. Y tal vez por eso estaba luchando con tanta intensidad por proteger esta etapa de su vida. Muchos seguidores comenzaron a notar cambios incluso en su mirada durante las entrevistas más recientes. Se veía más cansado, más serio, como si la felicidad de estar enamorado estuviera mezclándose lentamente con el peso de la exposición pública. Porque enamorarse siendo una figura famosa tiene un precio complicado. El mundo entero opina sobre algo que debería ser íntimo. Mientras tanto, la presión alrededor del supuesto embarazo seguía creciendo. Cada silencio generaba nuevas teorías. Cada aparición pública provocaba cientos de titulares exagerados. Y aunque José Ron nunca confirmó demasiados detalles, tampoco negó completamente los rumores. Eso solamente aumentó todavía más la obsesión de los medios. Algunas personas comenzaron a preguntarse si realmente estaba preparado para una vida tan distinta, porque formar una familia no significaba solamente enamorarse. Significaba renunciar a ciertas costumbres, enfrentar responsabilidades emocionales nuevas y aceptar que la vida ya no giraría únicamente alrededor de él mismo. Y aunque José Ron parecía decidido a dar ese paso, la presión pública amenazaba constantemente con hacerlo retroceder. Lo más doloroso probablemente fue descubrir que muchas personas seguían viéndolo como el mismo hombre incapaz de comprometerse seriamente, como si nadie creyera de verdad en su cambio. Cada noticia venía acompañada de dudas, burlas o comentarios insinuando que tarde o temprano terminaría alejándose otra vez. Y aunque él intentaba ignorarlo, resulta imposible no sentirse afectado cuando millones de personas cuestionan algo tan personal. Aún así, hubo momentos donde José Ron dejó entrever que esta vez no pensaba rendirse tan fácilmente. En algunas entrevistas recientes, habló de tranquilidad emocional de una forma mucho más madura. Ya no sonaba como alguien intentando convencer al público. Sonaba como un hombre intentando convencerse a sí mismo de que merecía vivir algo estable sin miedo a destruirlo. Pero justo cuando parecía que lentamente estaba aprendiendo a manejar toda esa presión, comenzaron a salir a la luz detalles de su pasado amoroso que harían todavía más difícil para el público creer en esta nueva versión de José Ron. Porque detrás del hombre que ahora hablaba de boda y familia, existía una larga historia de relaciones fallidas, despedidas silenciosas y un miedo al compromiso mucho más profundo de lo que cualquiera imaginaba. Mucho antes de aquella confesión sobre el embarazo y la boda, José Ron ya tenía fama de ser uno de los hombres más difíciles de comprometer dentro del mundo del espectáculo mexicano. Y no porque no creyera en el amor. Al contrario. Quienes siguieron de cerca su vida sentimental saben que José Ron sí se enamoró varias veces. El problema era otro,
Cada vez que una relación comenzaba a acercarse demasiado a la idea de estabilidad, algo dentro de él parecía activarse como una alarma silenciosa. Entonces llegaban las dudas, la distancia emocional y finalmente las despedidas que siempre dejaban más preguntas que respuestas. Durante años, el público intentó entender por qué alguien aparentemente tan carismático y apasionado nunca lograba quedarse realmente al lado de alguien. Muchas de sus relaciones comenzaron con intensidad. Había química, complicidad y una conexión que parecía auténtica frente a las cámaras. Pero con el paso del tiempo casi todas terminaban de la misma manera: silencios incómodos, rumores de distanciamiento y declaraciones ambiguas donde José Ron evitaba explicar demasiado lo ocurrido. Lo más curioso es que él mismo llegó a admitir indirectamente que el compromiso le generaba miedo. No lo decía de forma dramática, pero sí dejaba pequeñas pistas en entrevistas pasadas. Comentarios sobre la necesidad de sentirse libre, sobre el temor a perderse a sí mismo dentro de una relación, o sobre lo complicado que resulta construir estabilidad cuando se vive rodeado de fama y presión constante. En ese momento, muchos lo tomaban como simples excusas de alguien que no quería crecer emocionalmente. Ahora, viendo todo lo que ocurrió después, esas palabras parecen esconder heridas mucho más profundas. La fama también terminó moldeando gran parte de su manera de relacionarse. Desde muy joven, José Ron aprendió a vivir rodeado de atención, admiración y expectativas. Ser constantemente observado puede parecer emocionante desde afuera, pero con el tiempo también destruye la capacidad de confiar completamente en las personas. Cada nueva relación venía acompañada de rumores, críticas y opiniones de desconocidos que analizaban absolutamente todo. Y aunque él intentaba mostrarse fuerte frente a las cámaras, probablemente esa exposición constante comenzó a desgastarlo emocionalmente mucho más de lo que dejaba ver. Algunas personas cercanas al actor llegaron a comentar que José Ron tenía una enorme dificultad para sentirse completamente tranquilo dentro de una relación estable. Había una parte de él que siempre necesitaba escapar un poco. Tal vez porque asociaba el compromiso con perder libertad. Tal vez porque nunca aprendió realmente a sentirse seguro emocionalmente junto a alguien. O quizá porque el ritmo acelerado de su carrera lo acostumbró a vivir sin detenerse demasiado tiempo en un mismo lugar. Con el paso de los años, esa imagen de hombre imposible de atrapar comenzó a convertirse casi en parte de su identidad pública. Cada nueva pareja despertaba inmediatamente la misma pregunta: ¿será esta vez diferente? Pero las respuestas siempre terminaban decepcionando a quienes todavía creían que algún día José Ron cambiaría. Y justamente por eso la noticia de una posible boda provocó tanta incredulidad. Porque para millones de personas él representaba exactamente lo contrario a la idea de estabilidad familiar. Sin embargo, detrás de esa imagen segura, existía también una enorme contradicción emocional. Porque aunque José Ron evitaba el compromiso, tampoco parecía completamente feliz viviendo relaciones superficiales. En varias entrevistas dejó escapar comentarios sobre la soledad, sobre el cansancio emocional y sobre la sensación de que el tiempo comenzaba a pasar demasiado rápido. Eran confesiones pequeñas, casi invisibles para muchos, pero que ahora adquieren muchísimo más sentido. A medida que se acercaba allí los 44 años, algo empezó a cambiar silenciosamente dentro de él. La vida que antes parecía emocionante comenzó a sentirse repetitiva. Las fiestas dejaron de llenar vacíos. Las relaciones pasajeras empezaron a parecer agotadoras. Y por primera vez, José Ron comenzó a mirar hacia adelante con una pregunta incómoda rondándole la cabeza. ¿Qué pasa si un día me quedo completamente solo? Esa pregunta probablemente lo asustó más que cualquier idea de matrimonio. Porque hay un momento en la vida donde la libertad deja de sentirse como poder y empieza a aparecer aislamiento. Y tal vez José Ron llegó exactamente a ese punto. Muchos hombres pasan años convencidos de que siempre tendrán tiempo para enamorarse más adelante, para formar una familia después, o para cambiar cuando realmente lo deseen. Pero el tiempo avanza silenciosamente. Y cuando uno menos lo espera, descubre que ciertas oportunidades emocionales ya no se sienten tan infinitas como antes. Quizá por eso esta relación terminó golpeándolo de manera distinta.
porque apareció justo en el momento donde emocionalmente ya no podía seguir escondiéndose detrás de la misma versión de siempre. Y aunque al principio seguramente intentó mantener distancia, algo terminó derrumbando las barreras que llevaba años construyendo alrededor de sí mismo. Lo más fuerte es que mucha gente todavía sigue sin creer completamente en su transformación. Incluso después de hablar de boda y de formar una familia, continúan apareciendo comentarios diciendo que tarde o temprano volverá a escapar. Y en parte es comprensible. El propio José Ron pasó tantos años huyendo del compromiso que ahora le resulta difícil convencer al público de que realmente cambió. Pero quizá el verdadero cambio no está en las palabras, está en los pequeños detalles que comenzaron a aparecer en su vida, en la forma en que ahora protege su privacidad, en la tranquilidad con la que habla del futuro, en esa mirada mucho más cansada, pero también mucho más honesta que antes. Porque a veces madurar emocionalmente no significa convertirse en una persona perfecta, significa simplemente dejar de correr. Y eso es precisamente lo que hace tan llamativa esta historia. No estamos viendo solamente a una celebridad anunciando una boda. Estamos viendo a un hombre enfrentándose por primera vez a todos los miedos que pasó años evitando. Miedo a quedarse, miedo a equivocarse, miedo a no saber construir algo duradero. Y sobre todo, miedo a descubrir demasiado tarde que la vida emocional no espera para siempre. Sin embargo, cuando parecía que José Ron finalmente estaba listo para empezar una nueva etapa lejos del caos sentimental que marcó gran parte de su pasado, comenzó a imaginar una vida completamente distinta a todo lo que alguna vez planeó para sí mismo. Una vida mucho más tranquila, más íntima, y más cercana a algo que durante años creyó imposible sentirse en casa junto a alguien. Durante mucho tiempo, José Ron creyó que su vida siempre seguiría el mismo ritmo. Trabajo, proyectos nuevos, relaciones intensas pero pasajeras y una libertad que parecía suficiente para sentirse completo. Había construido una rutina donde todo giraba alrededor del movimiento constante. Siempre ocupado. Siempre rodeado de gente. Siempre avanzando hacia algo nuevo para no detenerse demasiado tiempo a pensar en lo que realmente estaba sintiendo. Y quizá por años eso funcionó, o al menos eso intentó convencerse a sí mismo. Pero llegar a los 44 años cambió muchas cosas silenciosamente. El cuerpo cambia, las prioridades cambian, y hasta los silencios empiezan a sentirse distintos. Hay momentos donde uno se descubre regresando a casa después de un día largo, y entiende que el éxito profesional no logra llenar ciertos espacios emocionales. Y aunque José Ron jamás lo dijo de manera directa, muchas personas cercanas aseguran que esa sensación comenzó a crecer dentro de él desde hace tiempo. Por eso esta nueva etapa no parece solamente una historia de amor. Parece más bien el resultado de un hombre cansado de vivir siempre corriendo. Porque detrás del galán seguro y carismático que el público veía en televisión, existía también alguien que llevaba años intentando escapar de conversaciones incómodas consigo mismo. Conversaciones sobre el futuro, sobre la soledad. Y sobre el miedo a llegar a cierta edad sintiendo que nunca construyó algo verdaderamente estable. Lo más inesperado de todo es que José Ron no parece emocionado únicamente por la idea de una boda. Lo que realmente parece transformarlo es la posibilidad de vivir una vida completamente distinta a la que imaginó durante años. Una vida más tranquila, más íntima, más humana. Y eso resulta impactante precisamente porque nadie esperaba verlo cambiar de esa manera. Antes, José Ron transmitía la imagen de alguien que necesitaba constantemente movimiento para sentirse vivo. Viajes, proyectos nuevos, ambientes llenos de ruido, y relaciones que nunca terminaban de profundizar demasiado. Pero ahora ocurre lo contrario. Poco a poco empezó a alejarse del caos que antes parecía disfrutar. Incluso en sus apariciones recientes, se nota un hombre mucho más pausado, como si finalmente hubiera dejado de pelear contra la idea de quedarse quieto en un mismo lugar emocionalmente. Muchas veces las personas creen que madurar significa volverse serio, o perder espontaneidad. Pero en realidad, en algunos casos madurar simplemente significa dejar de tener miedo. Y probablemente eso es lo que está ocurriendo con José Ron.
Por primera vez, parece dispuesto a aceptar algo que durante años evitó reconocer que sí desea construir una vida junto a alguien. Esa posibilidad habría parecido absurda hace algunos años. Nadie imaginaba a José Ron hablando seriamente sobre estabilidad familiar, ni siquiera él mismo. Pero las personas cambian cuando la vida comienza a mostrarles ciertas verdades difíciles de ignorar. Y una de esas verdades es que el tiempo no se detiene para nadie. A medida que los años avanzan, muchas cosas que antes parecían emocionantes empiezan a perder brillo. Las relaciones superficiales cansan, las noches llenas de ruido se vuelven vacías, y el corazón comienza a buscar algo completamente distinto. Tal vez no adrenalina, tal vez no libertad absoluta, tal vez solamente paz. Eso parece haber encontrado José Ron en esta etapa. Paz. No una paz perfecta porque la presión mediática sigue existiendo, y los rumores continúan apareciendo constantemente, pero sí una tranquilidad emocional que antes parecía imposible para él. Incluso quienes lo observan de cerca aseguran que ahora escucha más, habla menos, y se muestra mucho más consciente de las cosas importantes de su vida. Son cambios pequeños para quienes lo ven desde afuera, pero enormes para alguien que pasó tantos años escondiéndose detrás de una imagen de hombre inalcanzable. Y quizá por eso esta historia conectó tanto con el público. Porque más allá de la fama y de los rumores sobre embarazo o matrimonio, lo que realmente llama la atención es la transformación emocional de José Ron. Mucha gente se vio reflejada en él, en ese miedo a comprometerse, en esa necesidad constante de escapar antes de sentirse vulnerable, en esa idea equivocada de creer que amar profundamente significa perder libertad. Pero al final tal vez lo que realmente aprisiona a una persona no es el amor, tal vez es el miedo. Miedo a equivocarse, miedo a sufrir, miedo a quedarse atrapado en una vida que no imaginaba. Y durante años José Ron pareció vivir exactamente así, intentando controlar cada emoción para no salir lastimado. Hasta que apareció alguien capaz de hacerlo bajar la guardia sin obligarlo a convertirse en otra persona. Eso es probablemente lo más importante de toda esta historia. Nadie cambió a José Ron por presión. Él cambió porque emocionalmente llegó a un punto donde seguir huyendo comenzó a doler más que quedarse. Ahora cuando habla del futuro, ya no transmite ansiedad. Tampoco parece desesperado por demostrar nada. Hay una serenidad distinta en él, como si finalmente entendiera que no necesita correr todo el tiempo para sentirse libre, porque a veces la verdadera libertad aparece justamente cuando uno deja de escapar. Y aunque todavía existen muchas dudas alrededor de su relación del supuesto embarazo y de la boda, hay algo que ya resulta imposible ignorar. José Ron ya no parece el mismo hombre de antes. La mirada cambió. La manera de hablar cambió. Incluso el silencio alrededor de su vida privada ahora se siente diferente. Más maduro, más consciente, más real. Quizá nadie sabe exactamente qué ocurrirá en el futuro. Tal vez las cosas no serán perfectas. Tal vez todavía enfrente momentos difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo José Ron parece estar construyendo algo que no gira alrededor del personaje público que todos conocían, sino alrededor del hombre que durante años permaneció escondido detrás de esa imagen. Y honestamente quizá eso es lo más sorprendente de toda esta historia. No la boda, no los rumores, no la posibilidad de convertirse en padre. Lo verdaderamente inesperado es ver a un hombre que pasó media vida huyendo del compromiso finalmente detenerse. Y descubrir que quedarse también puede sentirse como una nueva forma de felicidad. A veces, la vida cambia justo cuando una persona deja de buscar respuestas desesperadamente. Y quizá eso fue exactamente lo que ocurrió con José Ron. Después de tantos años escapando del compromiso, evitando hablar del futuro y convencido de que la libertad era lo único que necesitaba, terminó descubriendo algo que millones de personas entienden demasiado tarde. No hay éxito, fama, ni reconocimiento capaz de reemplazar la tranquilidad de sentirse verdaderamente acompañado. Tal vez por eso esta historia llamó tanto la atención,
porque no habla solamente de rumores de una posible boda o de un embarazo inesperado. Habla del momento exacto en que alguien deja de pelear contra sí mismo, del instante donde el miedo empieza a perder fuerza, y el corazón finalmente acepta que también merece construir algo estable, tranquilo y real. José Ron pasó años siendo visto como el hombre imposible de retener el galán, que siempre encontraba una manera de escapar antes de comprometerse demasiado. Pero el tiempo cambia a todos, y a veces los cambios más profundos no ocurren frente a las cámaras, sino en silencio, cuando una persona entiende que ya no quiere seguir viviendo de la misma manera. Quizá muchos se identificaron con él precisamente por eso. Porque todos en algún momento hemos tenido miedo de quedarnos, miedo de abrir el corazón demasiado, miedo de confiar en alguien y descubrir después que todo podía romperse. Pero también llega un punto donde seguir huyendo cansa más que intentarlo de verdad. Y aunque nadie sabe qué ocurrirá mañana en la vida de José Ron, hay algo que parece evidente hoy se ve diferente, más tranquilo, más humano, más dispuesto a vivir una etapa que antes parecía imposible incluso para él mismo. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que José Ron realmente cambió después de tantos años, evitando el compromiso? ¿O piensas que la presión del tiempo terminó obligándolo a tomar decisiones que antes jamás habría considerado? Te leemos en los comentarios. Y si te gustan estas historias donde las celebridades muestran su lado más humano, sus miedos, sus cambios y esos momentos que terminan transformando completamente sus vidas, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos videos. Porque a veces detrás de las noticias más inesperadas, existen historias mucho más profundas de lo que imaginamos.